Hoy vamos a hablar aquí, prácticamente de todo, sobre los antiguos dioses que gobernaban el universo antes del Olimpo y de Zeus. Vamos a hablar aquí sobre quiénes eran los antiguos dioses que representaban el sol, la luna, la guerra, y también quiénes eran los 4 pilares del cielo, aquellos que sostenían el cielo antes de Atlas. Bueno, antes de que Zeus bajara a la tierra e hiciera ejercicio de entrepierna, existían otros dioses que gobernaban el mundo. Pero incluso antes de esos dioses existían los primordiales, y de esos primordiales tuvimos al caos, y el caos terminó generando a Anik, a Huerobos, etc. y todo lo demás, todo lo que ya les conté aquí en el canal. De cualquier forma, entre los primordiales teníamos a Gaia, que fue quien dio origen a los titanes. Gaia como que se sentía sola y terminó creando a Urano. Entonces, Gaia se quedó mirando a Urano. Urano se quedó mirando a Gaia, y de ahí se dieron un buen beso, y terminaron teniendo varios hijos, y entre ellos estaban los titanes, en este caso, los 12 primeros, que básicamente eran Cronos y sus hermanos y hermanas, de quienes ya voy a hablar. Y si quieres saber sobre las otras razas de dioses, los primordiales, y también por ejemplo, los daimones, tengo un video aquí en el canal, que va a estar en la tarjeta y en la descripción para ti. Lo que pasa es que quien mandaba en todo este desastre, en esa época de los primordiales, era Urano. Solo que había un problema en todo eso, porque Urano, cada vez que tenía relaciones, tenía hijos. Y como que era una manía que él tenía. Era molesto eso de meter a los hijos de vuelta en Gaia. Ya sabes cómo es, ¿no? La renta estaba cara, el costo de vida también estaba alto en Grecia en esa época. Y él no quería tener más hijos. No, es broma, era más porque él tenía miedo de perder su trono ante sus propios hijos. En este caso, principalmente los hecatonquiros, que eran bestias monstruosas y asustaban a Urano. Principalmente porque había una profecía que decía que él iba a perder su trono ante uno de sus hijos. Pero lo que pasa es que él hacía eso de encerrar a sus hijos en el Tártaro, que estaba dentro de Gaia. ¿Por qué no? Gaia es la tierra. El Tártaro está dentro de ella, porque está en el fondo de la tierra. En fin, que Urano hiciera eso terminó resultando justamente en que fuera destronado. Gaia se enojó, porque seguramente tener a sus hijos metidos de vuelta en ella era una experiencia bastante desagradable. Y entonces, Gaia reunió a sus hijos titanes, que lograron nacer, y le dio a Cronos, que era el principal de ellos, una hoz. Y dijo que iba a llamar a Urano para darle un cariñito. Y justo en ese momento, Cronos debía arrancarle las bolas a Urano. Gaia llamó a Urano. Urano ya fue con segundas intenciones, y entonces Cronos lo castró. Después de eso, Urano desaparece de la historia. Y te imaginas que quedó igual que un perro después de ser castrado, ¿verdad? Los perros engordan y duermen detrás de la lavadora. Urano probablemente subió al cielo y seguro se quedó comiendo lo que sobraba de los banquetes y solo durmiendo. Después de eso, Cronos tomó el control y empezó la era de los titanes. Y si te gusta este tipo de video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir también. Si puedes y quieres ayudarme aún más, hazte miembro del canal. Son menos de 5 reales y me ayudas muchísimo a seguir con el trabajo aquí. Tienes acceso a videos exclusivos que están apareciendo ahí en la pantalla y también acceso anticipado a los videos que van a salir. Aquí en el canal, los vas a ver antes que todos los demás. Otra manera en la que puedes ayudarme es usando mi enlace de afiliado de Amazon, que está ahí en el comentario fijado. Solo tienes que hacer clic en él y comprar lo que quieras. Puede ser algo que está en el enlace, o simplemente con que hagas clic en el enlace, busques algo ahí y compres. Ya me estarás ayudando. Bueno, ahora vamos a hablar aquí de los jóvenes titanes, no de los de DC, ¿verdad? Sino de los de la mitología griega, que son los hijos, en su mayoría, al menos, de los titanes principales. Ellos también son responsables por la construcción del mundo como lo conocemos. Bueno, el primero de ellos es Cícero. Él fue uno de los titanes que estaba siendo perseguido allá por Zeus, y para salvarlo, su madre Gaia, la propia tierra, lo tomó bajo su protección, y fue entonces que hizo nacer una planta, la higuera, para agradar a su hijo y esconderlo. Bueno, también tenemos al titán, en este caso, su nombre es Titán, ¿verdad? Él era un dios muy joven, relacionado con los calendarios y las estaciones del año. Su hermano era Helio, el dios del sol. Con el tiempo, el titán terminó siendo confundido con el propio Helio, que muchas veces era llamado simplemente Titán. En otras versiones, fue asociado con Atlas, que a veces recibió el crédito por la creación del calendario basado en los astros. Minuitius también era uno de los titanes más jóvenes. Él aparecía representando su imprudencia y furia violenta. Por causa de su arrogancia y exceso de orgullo, Zeus lo alcanzó con un rayo y lo lanzó al Erebo, en el mundo subterráneo. Persis era el titán ligado a la destrucción. Él fue el padre de Hécate, la diosa de la brujería, junto con la titánide Asteria, cuyo nombre significa estrellada.
El nombre Persis significa el destructor o devastador, y de las palabras griegas relacionadas con arrasar y destruir. Aún así, de forma curiosa, Exilto lo describe como alguien que se destacaba entre todos los hombres por su sabiduría. Palas era el titán, relacionado con la batalla y el arte de la guerra. Tuvo 4 hijos junto con Estigia, que eran Nike, la victoria, Celo, la rivalidad, Kratos, la fuerza y Vía, el poder. Durante la guerra entre los dioses y los titanes, estos hijos se pusieron del lado de Zeus y no del lado de su padre. El nombre Palas viene de la palabra griega que significa blandir una lanza, algo muy relacionado con la guerra. Al final, fue derrotado por la diosa Atenea, quien usó la piel de Palas para crear su égida, un escudo hecho de cuero de cabra. Meliseo era un semidios rústico relacionado con la miel y el arte de la apicultura. Él formaba parte de los curetes o de los coribantes vinculados a las abejas, figuras antiguas relacionadas con rituales y protección divina. Meliseo estaba muy asociado con el dios Aristeo, también relacionado con las abejas, conocido como el descubridor de la miel y como uno de los cuidadores de Dionisio cuando él aún era niño. También existe la idea de que Meliseo parece tener relación con el titán Astraeo, el estrellado, porque los antiguos griegos creían que la miel era muy parecida al ámbar, ¿verdad? Era en realidad una especie de caída de estrellas, que las abejas recogían de las flores y de los árboles. Lelanto era un titán que estaba ligado al aire, al movimiento invisible, y a la habilidad del cazador de acercarse a la presa sin ser notado. Su hija era Aura, la cazadora y diosa de la brisa, que representaba el viento ligero y sutil. Los curetes, también llamados curetes, eran los compañeros armados de Rea. Ellos golpeaban sus escudos unos contra otros ahí para hacer ruido, y protegieron al bebé Zeus, escondiéndolo de Cronos, escondiendo el sonido de su llanto. En algunas tradiciones, estos guerreros llegaron a ser contados entre los titanes. Helio era hijo de Hiperión y de Tea. Era el titán del sol, guardián de los juramentos y dios de la visión. Vivía en un palacio de oro en el río Océano, en los límites más lejanos del mundo. Él surgía todas las mañanas coronado por el brillo del sol, conduciendo su carruaje tirado por 4 caballos alados. Cuando llegaba a la tierra de las Hespérides, en el extremo oeste, él descendía dentro de una copa de oro, que lo llevaba por las corrientes del norte del océano, hasta que regresaba a su punto de nacimiento en el este, listo para nacer una vez más. Hécate era la titánide más joven, relacionada con los fantasmas, la brujería y la necromancia. Durante la guerra entre titanes y dioses, ella estuvo del lado de Zeus, y por eso no perdió sus poderes ni su privilegio después de la victoria de los Olímpicos. Asteria también era una titánide más joven, cuyo nombre y origen indican que ella estaba relacionada con la noche, las estrellas y las profecías nocturnas. Ella era madre de la diosa Hécate, y después de la caída de los titanes, Zeus empezó a perseguirla, pero Asteria huyó saltando al mar. Al hacer eso, terminó transformándose en la isla de Delos. Así escapó del dios. Prometeo era el titán de la previsión. Él formó a la humanidad a partir del barro, y más tarde robó el fuego del cielo para entregárselo a los hombres. Como castigo, Zeus lo encadenó en el monte Cáucaso, donde un águila devoraba su hígado repetidamente. Con el tiempo, Heracles terminó liberándolo. Epimeteo, el hermano de Prometeo, era el titán del pensamiento tardío. Mientras Prometeo se dedicaba a la creación de los hombres, Epimeteo quedó encargado de crear a los animales de la tierra, todos ellos. Después de eso, Zeus lo engañó e hizo que aceptara a Pandora y su caja llena de males, que terminaron esparciéndose por el mundo. Atlas era el titán que sostenía el cielo sobre sí mismo, o al menos se hizo famoso por eso, representando la resistencia y la fuerza de soportar el peso eterno. Fue uno de los líderes de los titanes durante la guerra contra Zeus. Después de la derrota, terminó condenado a cargar los cielos sobre sus hombros. En otras versiones, Atlas no sostenía el cielo directamente, sino que era el guardián de los pilares que mantenían la tierra y los firmamentos separados. Además, Atlas también era visto como un dios que enseñó a la humanidad la astronomía, un conocimiento utilizado tanto por los navegantes para orientarse en el mar, como por los agricultores para medir las estaciones del año. Con el tiempo, estas funciones se mezclaron, y Atlas pasó a ser visto como aquel que hace girar el cielo, poniendo las estrellas en movimiento. Durante la búsqueda por las manzanas de oro de las Hespérides, Heracles se encontró con Atlas y aceptó sostener el cielo en su lugar, mientras el titán buscaba las manzanas. En ese proceso, el héroe también mató al dragón de las Hespérides. Él levantó 2 grandes pilares en los confines del mundo, tal vez para aliviar la carga del titán. Y en una historia que surgió después, Atlas terminó convirtiéndose en la montaña llamada Atlas. Cuando Perseo usó la cabeza de la gorgona contra él,
el Titán también terminó siendo asociado con una constelación conocida como el Arrodillado. Así fue como Atlas empezó a cargar el cielo, como ya mencioné antes, después de la titanomaquia. Antes de eso, existían los llamados 4 pilares del cielo, los 4 titanes que cargaban el mundo y lo sostenían. Ya hablaré de ellos. Bueno, también tenemos a Astreo, que era el titán relacionado con las estrellas y los planetas de la astrología. Junto con Eos, la diosa de la aurora, él fue el padre de las estrellas y de los 4 vientos de las estaciones. La llegada de estos vientos era anunciada por la aparición de ciertas constelaciones en el cielo. Selene era la titán de la luna, pero solía ser retratada como una mujer montando un caballo de lado o guiando un carruaje tirado por 2 caballos alados. La luna aparecía como una esfera o una media luna, a veces con una corona en su cabeza, otras con un pliegue brillante de un manto levantado. En algunas versiones, Selene conducía un carro tirado por bueyes, y el creciente lunar era comparado con 2 cuernos de toro brillando en el cielo. Bueno, todos estos 12 de los que voy a hablar aquí serían hijos de Gaia. Es como un paralelo a los 12 del Olimpo. Y así como los 12 del Olimpo no son exactamente 12, aquí los 12 titanes tampoco son exactamente 12. Y aquí también tenemos a las titanes femeninas, que en realidad serían titánides. Entre ellas tenemos a Dione, que era una titánide ligada al oráculo de Dodona. Según algunas versiones, ella sería la madre de Afrodita junto con Zeus, Mnemósine, que era la titánide asociada a la memoria, las palabras y el lenguaje. Con Zeus, ella fue madre de las 9 musas. Febe, o Foibe, era una titánide ligada al intelecto y al oráculo de Delfos. Ella terminó convirtiéndose en la abuela del dios Apolo. Rea era la reina de los titanes, ligada a la fertilidad femenina y a las montañas salvajes. Fue ella quien salvó a su hijo Zeus, escondiéndolo de Cronos, quien había devorado a los otros 5 hijos. Tetis era una antigua titánide, ligada a la protección y a las fuentes brotantes y las aguas dulces. Ella fue madre de todos los ríos y manantiales. Tea era una titánide ligada a la visión y al valor del oro, la plata y las piedras preciosas. Ella fue madre del sol, la luna y la aurora. Temis era una titánide ligada al orden natural, a la ley divina, a las tradiciones y a los oráculos de la tierra. Con Zeus, ella fue madre de las Moiras, que controlan el destino, y de las Horas, que estaban ligadas a las estaciones y al orden del mundo. Ahora vamos a los titanes de verdad. El primero del que voy a hablar aquí no es tan conocido, que es Ofión, que fue el primer rey titán del cielo, según el orfismo, y como resultado directo, Cronos luchó contra él, y terminó ganando la disputa y arrojándolo a las corrientes del océano. E incluso también, la esposa de Ofión, que es Oriname, también terminó siendo derrotada por Rea. También está Olimpo, que era un titán o un gigante, según algunas fuentes, que actuó como mentor de Zeus. Más tarde, sin embargo, él terminó provocando que sus parientes se rebelaran contra el propio dios, y terminó siendo destruido por eso. En algunas versiones, Olimpo terminó siendo identificado con los Curetes, con Cronos o con Olimbros, mezclando su figura con otros seres antiguos ligados a las primeras eras divinas. Océano era el titán que personificaba un gran río que rodeaba la tierra. Era visto como el límite de todo y de todo el mundo. También era un lugar donde los cuerpos celestes terminaban descansando. A diferencia de otros titanes, él fue el único que no participó en la castración de Urano. Y después, en la titanomaquia, tampoco se sumó a ninguno de los bandos. Se mantuvo neutral en todo momento. Mirinus era un gigante o un titán de la isla de Creta, que fue destruido por Zeus. Probablemente fue identificado después, con el Olimpo y con Cronos. Bueno, ahora vamos a esos titanes conocidos como los 4 pilares del cielo, que en realidad es mucho más interesante llamarlos así, ¿vale? Porque nunca fueron llamados de esa forma. Bueno, el primero de ellos, del que voy a hablar aquí, es Crío, que también está relacionado con la constelación de Aries, en la cual la ascensión del Sol al inicio de la primavera, viniendo del sur hacia el norte, marcaba el inicio del año griego. Esa asociación de Crío con Aries sugiere una figura de fuerza y virilidad masculina. Sin embargo, su relativa ausencia en los textos griegos termina dificultando que encontremos confirmación de esos atributos. Crío era uno de los pilares del cielo porque, en cuanto Urano bajó para intentar acostarse con Gea, digamos así, él fue uno de los que lo sostuvo, quedándose en el sur y ayudando en la caída de su padre Urano. El siguiente es Seo, o Koios, o Polos. Era visto como un titán de la inteligencia y estaba ligado al eje del cielo, un punto invisible alrededor del cual las constelaciones parecen girar. Por eso también está asociado a los oráculos celestiales. Pero su hermana y esposa era Febe. Representaba el brillo, estaba ligado a Delfos,
considerado el centro de la Tierra, además del oráculo celestial. Junto con Zeo y Febe, tuvieron 2 hijas, Leto y Asteria, que también tenían relación con la profecía. Leto y su hijo Apolo terminaron heredando ese lado profético del abuelo, digamos así, incluyendo también la astrología. Apolo también terminó heredando de Zeo la conexión con el Polo Norte, debido a su asociación con los hiperbóreos. Zeo terminó siendo el pilar del norte, sosteniendo también a su padre Urano durante su llegada. Y Apto, o Yapto, era visto como el dios titán del tiempo, de la vida humana y de la mortalidad, principalmente de la muerte violenta. Él también estaría asociado con la habilidad artesanal y también era el pilar del cielo del oeste. El siguiente es Hiperión, aquel que observa desde lo alto. Él está asociado con la luz y anteriormente, probablemente, era el dios solar. Era uno de los 6 hijos de Urano con Gea. Su esposa es la titánide Editeia, con quien engendró una tríada de dioses que representan las luces en el cielo: Eros del sol, Eos, la aurora y Selene en la noche. Hiperión no tiene un papel tan profundo en la mitología. Profundamente en la mitología, es conocido básicamente por su descendencia y por su participación en la revuelta contra su padre, siendo también uno de los pilares, representando el este. Y en el medio, claro que estaba él, el rey de los titanes, aquel que también castró a Urano, Cronos. Cronos era el rey de los titanes, el dios del tiempo, especialmente del tiempo visto de una forma destructiva que todo lo consume, y pasó a gobernar el cosmos durante la Edad de Oro, siendo un excelente gobernante para los humanos. Pero Cronos vivía con miedo de una profecía que decía que él también sería destronado por uno de sus hijos. Cada vez que nacía un hijo, simplemente se lo tragaba. Rea logró engañar a Cronos la última vez, y terminó salvando al más pequeño, Zeus, escondiéndolo en la isla de Creta, y entregándole al titán una piedra envuelta en telas, como si fuera un bebé. Zeus creció escondido, regresó más tarde, y obligó a Cronos a vomitar a todos los hijos que había tragado. Luego lideró a estos dioses olímpicos en una guerra de 10 años contra los titanes. Al final, con la ayuda de los hecatonquiros y también de los cíclopes, que hicieron las armas para ellos, sus hermanos Hades y Poseidón, terminaron arrojando a los titanes al Tártaro. Muchas generaciones humanas después, Zeus terminó liberando a Cronos, según algunas versiones, y a sus hermanos de la prisión, y convirtió al antiguo rey de los titanes en gobernante de los campos elíseos, el hogar de las almas benditas. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir también. Nos vemos en la próxima.